Antes de continuar, haz un acuerdo silencioso conmigo en sí. En algún momento sientes que este video está yendo demasiado lejos. Es exactamente ahí donde no puedes salir, porque lo que está a punto de emerger no fue hecho para ser cómodo, ni para ser ampliamente conocido. Existe un conjunto de secretos antiguos que solo ahora han comenzado a salir a la luz. No porque hayan sido descubiertos recientemente, sino porque, durante siglos, nadie tuvo permiso para conectarlos. Y la pregunta que abre este viaje es simple y perturbadora. ¿Cuántas verdades sobre el pasado de la humanidad fueron deliberadamente enterradas? No por la arena, sino por el silencio. Durante décadas, pequeños descubrimientos aislados surgieron en regiones improbables del planeta. Fragmentos, inscripciones, mapas incompletos, ruinas fuera de contexto. Nada lo suficientemente grande como para convertirse en titular. Nada demasiado obvio como para ser tomado en serio. Pero cuando estas piezas comienzan a alinearse, forman algo que desafía la línea oficial de la historia. Como si alguien hubiera arrancado páginas enteras de nuestro pasado colectivo y hubiera esparcido los restos por el mundo. Lo curioso es que estas evidencias no aparecen en centros famosos, ni en lugares saturados de cámaras y turistas. Surgen en valles olvidados, mesetas ignoradas, desiertos que casi nadie pisa, lugares donde no se espera encontrar nada. Y quizás por eso mismo, donde todo fue dejado, como si ciertas culturas hubieran sido empujadas fuera de la memoria humana, no por casualidad, sino por conveniencia. Hay símbolos repetidos en continentes que nunca deberían haberse comunicado. Técnicas constructivas avanzadas en regiones que, según los libros, apenas dominaban herramientas básicas. Relatos antiguos que describen eventos globales que la ciencia moderna aún se resiste a discutir abiertamente. Coincidencia o señales de una narrativa mucho mayor, cuidadosamente fragmentada a lo largo del tiempo. Lo que vuelve todo aún más inquietante es el patrón de rechazo. Siempre que uno de estos descubrimientos amenaza con salirse de control, se lo etiqueta como error de datación, interpretación exagerada o mito local, investigaciones interrumpidas, financiamientos cortados, especialistas desacreditados, no por falta de evidencia, sino por exceso de implicaciones. Imagina por un instante que el pasado de la humanidad no sea una línea de progreso lento y predecible, sino una secuencia de ascensos y caídas profundas. Civilizaciones que alcanzaron niveles de organización, conocimiento simbólico e ingeniería que hoy no encajan en el rompecabezas aceptado. Y si lo que llamamos origen fuera, en realidad, solo un reinicio. Textos antiguos hablan de tiempos anteriores al tiempo, de eras borradas por eventos abruptos, de conocimientos transmitidos solo a unos pocos elegidos. Durante mucho tiempo, esto fue tratado como metáfora. Pero cuando vestigios físicos comienzan a resonar con estas narrativas, la metáfora se convierte en pista. En esta primera parte, no vamos a revelar todo. Sería imprudente, pero vamos a abrir la puerta. Vamos a mostrar los primeros hilos de esta trama prohibida, los indicios que casi nadie conecta, y el motivo por el cual estos descubrimientos solo ahora están emergiendo. Justamente en un momento en que nuestra propia civilización comienza a cuestionar su estabilidad. Porque quizás el mayor miedo no sea descubrir que nos engañaron sobre el pasado. Quizás sea darnos cuenta de que ellos ya pasaron exactamente por lo que estamos viviendo ahora y dejaron advertencias claras. Advertencias que casi nadie quiere escuchar. Y cuando percibas dónde están escondidas esas advertencias, entenderás por qué este video no podría haber existido hace algunos años. Y por qué, después de verlo hasta el final, tu visión sobre la historia menos y sobre el presente nunca volverá a ser la misma. Si alguien quisiera ocultar una verdad incómoda durante milenios, no la destruiría por completo. Eso llamaría demasiada atención. El método más eficiente siempre fue fragmentar, desplazar y desacreditar. Es exactamente eso lo que parece haber ocurrido con un conjunto específico de vestigios,
que comienzan a señalar una realidad anterior a la historia oficial, una capa profunda del pasado que fue empujada fuera del foco humano. En regiones donde los mapas modernos apenas se detienen, surgen estructuras que no encajan en ninguna cronología cómoda. No son lo suficientemente grandes como para atraer turismo, ni lo bastante espectaculares como para convertirse en documental. Pero cuando se observan con atención, revelan algo perturbador en planificación, intención y simbolismo avanzado, en épocas donde eso no debería existir. Algunas de estas estructuras están alineadas con eventos celestes específicos que solo serían previsibles mediante la observación sistemática del cielo a lo largo de generaciones. Otras utilizan técnicas de encaje y resistencia que aún hoy desafían explicaciones simples. El detalle más inquietante no es la complejidad, es la repetición del patrón en culturas que, teóricamente, jamás tuvieron contacto entre sí. Textos locales, muchas veces ignorados por no estar en lenguas nobles, describen fundadores que no nacieron allí, seres o grupos venidos antes del recuerdo, que enseñaron, organizaron y desaparecieron, no como dioses distantes, sino como instructores temporales. La historia oficial llama a esto mito, pero el suelo bajo estos relatos insiste en contradecir esa simplificación. En ciertos sitios, las capas arqueológicas muestran interrupciones bruscas, no una evolución gradual, sino un salto seguido de abandono. Herramientas sofisticadas aparecen y desaparecen sin transición, como si el conocimiento hubiera sido retirado tan rápidamente como fue introducido. La pregunta que resuena es simple y peligrosa: ¿quién lo trajo? ¿Y por qué se lo llevó? Lo más curioso es que estos lugares suelen compartir un mismo destino moderno, en proyectos interrumpidos, excavaciones limitadas, informes inconclusos, no por falta de hallazgos, sino por exceso de preguntas. Cuando un descubrimiento exige reescribir capítulos enteros de la historia, la reacción casi siempre es el silencio institucional. Hay investigadores independientes que notaron algo aún más inquietante. Cuando estos sitios se analizan en conjunto, forman corredores geográficos improbables, rutas antiguas que atraviesan océanos, desiertos y montañas, como si un mapa invisible estuviera revelándose solo ahora. Un mapa que no fue hecho para ser encontrado fácilmente. Y entonces surgen los artefactos fuera de contexto, objetos con aleaciones inusuales, marcas de herramientas que no corresponden a la tecnología conocida de la época, símbolos que aparecen repetidamente, siempre asociados a ideas de reinicio, purificación o retorno. No parecen celebraciones de origen, sino registros de algo que ya había terminado antes. Tal vez el punto más incómodo sea este: en ninguna de estas evidencias prueba algo por sí sola, pero juntas forman un patrón demasiado perturbador para ser ignorado. Un patrón que sugiere no solo civilizaciones olvidadas, sino ciclos enteros de ascenso y colapso que preceden todo lo que aprendimos en la escuela. Si esto es verdad, entonces nuestra historia no comienza donde nos dijeron. Comienza después de un silencio, después de un borrado. Y lo que estamos encontrando ahora no son orígenes, son ecos. En la próxima parte, descenderemos aún más profundo. Entraremos en uno de estos lugares específicos, casi desconocido, donde la Tierra preservó algo que contradice frontalmente la línea temporal aceptada, y que puede explicar por qué ciertos conocimientos fueron considerados demasiado peligrosos para permanecer a la vista. Hay un lugar específico donde este silencio histórico parece haber fallado, un punto olvidado del mapa, lejos de rutas turísticas, donde el suelo no logró guardar el secreto por completo. Allí no encontramos monumentos grandiosos, sino algo mucho más perturbador: una ciudad funcional, enterrada no por el paso lento del tiempo, sino por una decisión deliberada. Las primeras excavaciones comenzaron casi por accidente. Un deslizamiento reveló muros alineados, corredores estrechos,
sistemas de ventilación tallados en la roca. No había señales de prisa ni improvisación. Todo indicaba planificación avanzada, como si aquella ciudad hubiera sido diseñada para funcionar durante generaciones. Y aún así, fue abandonada de forma organizada. Lo que más intriga es el nivel de ingeniería aplicado a un espacio invisible desde la superficie. Cámaras interconectadas, control preciso de humedad y temperatura, reservorios de agua protegidos de la contaminación. No son soluciones de supervivencia primitiva, son decisiones técnicas, conscientes. Decisiones que exigen conocimiento acumulado y transmisión estructurada. Inscripciones simples, pero repetidas, aparecen en puntos estratégicos, no son decorativas, funcionan como marcadores, casi instrucciones. Cuando se traducen, no hablan de gloria ni conquista, sino de advertencia. Términos recurrentes como tiempo final, retorno y vigilia surgen con una insistencia incómoda. Ninguna evidencia clara de guerra, ninguna señal de desastre natural inmediato. Las capas de abandono son limpias. Los objetos dejados atrás parecen seleccionados. Las herramientas básicas permanecen. Ciertos artefactos simbólicos, no, como si algo específico hubiera sido retirado antes del cierre definitivo. Relatos orales de la región, tratados durante mucho tiempo como superstición, hablan de un período de preparación, un tiempo en que los antiguos descendieron, esperaron y luego volvieron a subir. Pero no todos. Algunos nunca regresaron a la superficie, no como víctimas, sino como guardianes de algo que no debía ser olvidado, ni totalmente revelado. Cuando este lugar se compara con otros similares alrededor del mundo, surge una coincidencia inquietante. Todos parecen haber sido utilizados en la misma ventana temporal, una época marcada, en registros lejanos, por inestabilidades climáticas abruptas y alteraciones inusuales. En los cielos, nada definitivo, pero demasiado sugestivo para ser ignorado. La pregunta inevitable no es solo por qué descendieron, es por qué sabían que necesitarían hacerlo. ¿Qué tipo de conocimiento permitiría anticipar eventos globales con tanta precisión? ¿Y por qué ese conocimiento no fue transmitido íntegramente a las generaciones siguientes? Tal vez porque no era solo técnico, sino moral, una comprensión de ciclos, límites y consecuencias. Algo que, si se interpretaba mal, podría usarse para el control en lugar de la protección. Algo demasiado peligroso para caer en manos equivocadas, incluso en el futuro. Esta ciudad subterránea no es un refugio aleatorio, es un testimonio silencioso de una humanidad que ya enfrentó algo que aún no hemos vivido, o que estamos a punto de vivir nuevamente. Y lo que fue dejado allí no es una advertencia genérica, sino un mensaje codificado para quien supiera observar. En la próxima parte, exploraremos qué era exactamente lo que estos antiguos parecían temer, y cómo registros distantes, separados por océanos, describen el mismo evento con detalles perturbadoramente similares. Existe un punto en el que los relatos antiguos dejan de sonar simbólicos y comienzan a parecer demasiado técnicos como para ser ignorados. En culturas separadas por océanos, surgen descripciones casi idénticas de un mismo fenómeno, un periodo en el que el cielo cambió de comportamiento, el tiempo perdió regularidad, y la tierra respondió de forma violenta, no como un castigo divino genérico, sino como un proceso previsible, casi anunciado. Estos registros no hablan solo de destrucción, hablan de señales previas, alteraciones en las estrellas visibles, desplazamientos en el amanecer, noches más largas de lo normal. En algunos textos, hay referencias claras a cuentas regresivas, ciclos que se cierran, puertas que se cierran, como si aquel evento no fuera inesperado, sino inevitable. Lo más perturbador es que estas descripciones aparecen siempre asociadas a grupos específicos: observadores, guardianes, contadores del tiempo, personas cuya función no era gobernar, sino interpretar patrones. No eran reyes ni sacerdotes comunes, eran mediadores entre el cielo y la supervivencia humana. En ciertos registros olvidados, estos observadores
hablan de retornos periódicos, no de cometas aislados o catástrofes únicas, sino de algo que ocurre cuando determinadas condiciones vuelven a alinearse, como si la propia historia fuera cíclica, a menos, y la memoria humana, demasiado selectiva para admitirlo. Artefactos encontrados cerca de estos textos refuerzan la inquietud. Discos marcados con secuencias no lineales, tablas con divisiones de tiempo que no corresponden a calendarios solares o lunares conocidos, representaciones del cielo que no coinciden con la configuración actual, pero que encajan con simulaciones de épocas mucho más antiguas. El patrón se repite: advertencia, preparación, retirada parcial, silencio. No hay relatos de heroísmo, no hay promesas de salvación universal, solo instrucciones fragmentadas, transmitidas como si solo algunos pudieran comprender, y como si el resto de la humanidad estuviera condenado a olvidar. Tal vez lo más incómodo sea darse cuenta de que estos eventos no se describen como el fin absoluto, se describen como reinicios forzados en limpiezas, redefiniciones. A la humanidad no desaparece, se reduce. Y al regresar, ya no recuerda quién era antes. Eso explicaría por qué tantas culturas comienzan de la nada, ya con estructuras sociales complejas, mitos de fundadores externos y una sensación constante de pérdida, como si algo hubiera sido heredado, pero sin el manual completo. También está el detalle que casi nadie menciona, Han, en muchos de estos relatos. El peligro no proviene solo del cielo o de la tierra, sino del propio comportamiento humano antes del colapso. Orgullo excesivo, expansión sin límites, olvido de los ciclos naturales. El evento no es solo físico, es una corrección. Cuando estas narrativas se colocan una al lado de la otra, la incomodidad crece, porque no hablan solo del pasado, suenan como advertencias dirigidas a un futuro específico, un tiempo en que la humanidad volvería a creer que lo domina todo, justo antes de perder el control. En la próxima parte, exploraremos los objetos más controvertidos ligados a este conocimiento cíclico, objetos reales, catalogados, pero raramente exhibidos, que parecen no pertenecer al tiempo en que fueron encontrados, y que plantean una pregunta peligrosa. ¿Y si parte de ese conocimiento nunca se perdió? ¿De verdad? Algunos objetos no deberían existir, no porque sean imposibles, sino porque aparecen demasiado pronto, en el lugar equivocado, cargando información que no concuerda con el nivel tecnológico atribuido a la época. No son espectaculares a primera vista, a menos, y tal vez por eso, hayan pasado décadas guardados, catalogados de forma neutral, lejos de la mirada pública. Cuando se analizan de manera aislada, parecen curiosidades, pero cuando se colocan uno junto al otro, revelan algo inquietante, un mismo tipo de conocimiento, condensado en formas diferentes. Marcaos, geométricaos, precisaos, proporciones recurrentes, patrones que no sirven a fines decorativos. Son objetos hechos para transmitir algo, no para impresionar. Algunos de estos artefactos presentan divisiones internas invisibles a simple vista, pero perfectamente simétricas. Otros utilizan materiales cuyo origen no corresponde al entorno local. No es solo la materia prima lo que intriga, es la elección. Como si quienes los produjeron tuvieran acceso a opciones y supieran exactamente lo que estaban haciendo. Hay piezas que representan el cielo, pero no como es hoy. Las posiciones indicadas coinciden con configuraciones astronómicas específicas de periodos muy antiguos, no como mapas completos, sino como recordatorios, puntos de referencia para quienes supieran cuándo mirar, como si el tiempo fuera una llave, y no solo una secuencia. El detalle más inquietante surge cuando estos objetos se comparan con descripciones simbólicas en textos antiguos. Las formas coinciden, las proporciones encajan, los términos abstractos adquieren correspondencia física. Aquello que parecía mito empieza a ganar peso, literal. ¿Por qué estos objetos no se discuten ampliamente? Porque no cuentan una historia cerrada,
No encajan en vitrinas didácticas. Exigen contexto cruzado, interpretación cuidadosa y, sobre todo, la admisión de que algo fue heredado de un pasado mucho más complejo de lo que se admite oficialmente. Algunos investigadores sugieren que estos artefactos funcionaban como marcadores de reinicio, no herramientas del día a día, sino anclas de memoria, objetos creados para sobrevivir al colapso. Cuando las bibliotecas arden, las ciudades caen, y el conocimiento se vuelve demasiado pesado para ser transportado por completo. Eso explicaría por qué aparecen en lugares estratégicos, a menudo asociados a refugios, rutas antiguas o centros de observación. No eran para todos, eran para quienes vendrían después y supieran reconocerlos. La posibilidad más inquietante es esta: ¿y si parte de ese conocimiento nunca se perdió por completo? ¿Y si pequeños grupos, a lo largo de la historia, lograron preservar fragmentos, no para dominar el mundo, sino para esperar el momento adecuado de revelarlos nuevamente? Si esto es cierto, entonces, la línea que separa pasado y presente es mucho más fina de lo que imaginamos. Y tal vez estemos viviendo exactamente en el período que esos objetos intentaban señalar. En la próxima parte, seguiremos el rastro de estos posibles guardianes del conocimiento. Grupos discretos, reales, históricamente documentados, que parecen surgir siempre después de grandes rupturas, como si supieran exactamente cuándo entrar en escena. Después de cada gran ruptura histórica, hay un patrón casi invisible que pocos se atreven a observar. Mientras los imperios caen, las lenguas desaparecen y el mundo intenta reorganizarse. Ciertos grupos surgen silenciosamente, no para gobernar, sino para registrar, preservar y transmitir. No anuncian su presencia, operan en los márgenes, donde la historia oficial rara vez mira. Estos grupos aparecen en momentos clave, justo después de colapsos culturales profundos, períodos de olvido colectivo, reinicios forzados. No llevan ejércitos ni banderas. Llevan símbolos discretos, lenguajes codificados y una obsesión por el tiempo, los ciclos y la memoria, siempre cerca del poder, pero nunca en su centro. Registros fragmentados muestran que muchos de ellos tenían acceso a textos antiguos, considerados perdidos o inconvenientes, manuscritos copiados a mano, versiones alternativas de narrativas conocidas, cronologías que no se alinean con las oficiales. No como rebeldía, sino como precaución, como si supieran que ciertas verdades necesitarían hibernar hasta el momento adecuado. Lo más intrigante es que estos grupos rara vez afirman poseer conocimiento nuevo. Insisten en que solo guardan algo antiguo, algo que no les pertenece. En sus propios registros, aparecen más como mensajeros que como autores, intermediarios entre eras. Hay símbolos recurrentes asociados a ellos, anojos que no observan el presente, sino el retorno, llaves que no abren puertas físicas, sino secuencias, círculos incompletos, sugiriendo ciclos interrumpidos, a la espera de continuidad. Nada de esto es aleatorio. Todo apunta a una mentalidad orientada a largo plazo, mucho más allá de una vida humana. Cuando cruzamos esta información con los artefactos y sitios mencionados anteriormente, la incomodidad aumenta. Las rutas coinciden, los lugares se repiten, las fechas se acercan peligrosamente. No parece improvisación histórica, parece coordinación a lo largo de siglos. Estos guardianes no intentan convencer a las masas. Nunca lo intentaron. Parecen saber que el conocimiento, cuando se revela demasiado pronto, es rechazado o distorsionado. Por eso esperan, observan, ajustan y solo dejan pistas suficientes para quienes estén listos para conectar. Tal vez el aspecto más perturbador sea darse cuenta de que estos grupos siempre surgen cuando la humanidad se aproxima a límites críticos. Momentos de exceso, aceleración y confianza absoluta en su propio dominio, como si se activaran por patrones, no por decisiones políticas. Esto plantea una pregunta incómoda. ¿Y si lo que llamamos progreso nos estuviera llevando, una vez más, exactamente al punto de corrección descrito en los registros antiguos? ¿Y si estos guardianes
no estuvieran intentando salvarnos, sino solo garantizar que algo sobreviva después. Si es así, entonces, las pistas que hoy comienzan a emerger no son una invitación a la curiosidad común, son una prueba, un filtro, una forma de separar a quienes solo consumen historia de quienes perciben que el ciclo se está cerrando nuevamente. En la parte final, vamos a unir todas estas capas: sitios olvidados, ciudades subterráneas, eventos cíclicos, artefactos fuera de su tiempo y guardianes silenciosos, para revelar el mensaje que atravesó eras intacto. Un mensaje que tal vez nunca fue escondido, solo ignorado. Todo lo que hemos visto hasta ahora apunta a algo más grande que un misterio arqueológico o una curiosidad histórica. Cuando las piezas finalmente encajan, el diseño que surge no habla de un pasado distante y cerrado. Habla de una advertencia que atraviesa eras, esperando el momento exacto para ser comprendida. Y ese momento puede no estar en el futuro. Puede ser ahora. En los sitios olvidados no eran aleatorios. Las ciudades enterradas no eran refugios improvisados. Los artefactos, fuera de su tiempo, no eran errores. Los guardianes silenciosos no eran sectas oscuras. Cada capa revela la misma lógica, en preservar conocimiento suficiente para reconstruir, pero no lo bastante para impedir el ciclo. El mensaje central nunca fue eviten el colapso. Fue algo mucho más frío y realista. El colapso es inevitable cuando ciertos patrones se repiten. El verdadero objetivo siempre fue garantizar continuidad, no de la civilización tal como era, sino de la esencia humana capaz de comenzar de nuevo. Eso explica por qué las advertencias no son explícitas, porque todo llega fragmentado, simbólico, incómodo, porque no están hechas para convencer a multitudes, sino para despertar individuos, personas capaces de percibir que el progreso sin memoria no es avance, es repetición acelerada. Tal vez el mayor secreto antiguo, que solo ahora ha salido a la luz, sea este. No somos la primera civilización en creer que ha llegado demasiado lejos para caer, y todas las anteriores pensaron exactamente lo mismo. Poco antes de desaparecer de la superficie de la historia, cuando miramos el presente con este filtro, la incomodidad crece, la aceleración del tiempo, la pérdida de referencias, la sensación global de inestabilidad. Nada de esto es nuevo, es familiar para quienes ya leyeron las señales antes, aunque no lo recuerden conscientemente. Los antiguos no dejaron fechas finales, ni profecías claras dejaron patrones, porque las fechas pueden olvidarse en los patrones. No, y cuando reaparecen, la elección nunca es colectiva. Siempre ha sido individual, en ignorar u observar con la atención suficiente para atravesar. Tal vez no hayas encontrado este video por casualidad. Tal vez nadie encuentre este tipo de contenido por casualidad, porque ciertas ideas solo tienen sentido cuando la mente ya empezó a sospechar que hay algo mal en la historia que nos contaron. Si este guión causó incomodidad, curiosidad o esa sensación extraña de que algo encajó, entonces el mensaje cumplió su propósito. No para dar respuestas finales, sino para activar preguntas que ya no pueden apagarse. El pasado no está muerto, está esperando. Y, por primera vez en mucho tiempo, las pistas están alineadas para quienes estén dispuestos a ver más allá de la superficie. Gracias por mirar, y ahora YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te van a gustar. Haz clic y mira un video más de nuestro canal.